Excelente. Bueno, muy bien. Factores humanos. La idea de esto entonces es que sea el primer briefing del año de lo que es la parte de SMS o todo lo que es el gerenciamiento de los recursos referentes a la seguridad, ¿sí? Operacional. En el día de hoy vamos a hablar en particular del tema factores humanos, donde, bueno, dentro de los factores humanos existen una serie de temas que son muy importantes y que de cierta forma este es el puntapié inicial, pero que después van a estar todos relacionados con el resto de los temas que vamos a estar tocando, ¿sí? A lo largo del año. Como les decía, temas nuevos en particular, seguramente para todos acá que o son pilotos o están relacionados con el ámbito aeronáutico, seguramente no haya nada nuevo, pero siempre se aprende algo, sobre todo en el caso del intercambio, ¿sí? De experiencias y de hechos en particular que normalmente, como lo hacemos asiduamente nosotros en las clases, en Papa Charlie Flight School, lo vamos a relacionar con algún incidente, algún accidente, porque bueno, de eso se trata, aprender de todas las experiencias. El objetivo, entonces, llegar a todos ustedes con lo que son todos esos elementos que nos afectan directa o indirectamente a nuestra actividad de vuelo y particularmente al área de la seguridad operacional. Dos temáticas en particular. Una primera parte que va a estar destinada a recordar todo lo que son generalidades respecto a los factores humanos y una segunda parte respecto a algunas limitaciones dentro de lo que son los factores humanos y que tenemos que tomar en cuenta. Dentro de la bibliografía que se ha utilizado para la creación de este briefing, se encuentran esos que tenemos en pantalla. Normalmente todos están al alcance de la mano. En todo caso, el manual básico de CRM para la aviación, eso si lo desean. Para los que no lo tienen, se los podemos compartir, inclusive hasta vía WhatsApp, que fue escrito por Daniel Puyol, que es un piloto, ex piloto de línea aérea, uruguayo, que estaba dentro de las aerolíneas que voló en Copa, y es un manual de bolsillo básicamente, pero que es excelente. Y bueno, en particular hay algunas partes referidas a lo que es la parte de desorientación espacial al final, que es, nada, es un toque que se dio, porque se lo vamos a tratar en particular como tema en el año, dentro de lo que es un manual de Fuerza Aérea de Estados Unidos. Aquí algunos de lo que son la bibliografía. Muy bien, comenzando con la primera parte, lo que son generalidades. Acá tenemos que tomar en cuenta lo que son los diferentes factores que inciden dentro de lo que son los incidentes y accidentes. Cuando se trabaja en la parte de investigación de accidentes, siempre se estudian lo que son tres factores: material, medio ambiente y factor humano, y la relación que tienen entre ellos, ¿sí? Hoy en día también pueden escuchar por ahí lo que se llama el factor operacional, ¿sí? Que yo personalmente lo entiendo como que está integrado a lo que es el factor humano también. Algunas estadísticas que son mundialmente conocidas, en torno al 75-80%, que están relacionados con lo que es la accidentalidad, que están relacionados a lo que es el factor humano. Y es interesante comenzar a ver cuál es la relación que existe entre lo que es la afectación que tiene en el factor humano algún inconveniente desde el punto de vista, por ejemplo, del factor material, ¿sí? Cuando nosotros estamos volando, por ejemplo, en condiciones instrumentales y además tenemos una falla de algún sistema, ¿sí? Normalmente el factor humano, que en ese caso nos puede inducir a, a la desorientación espacial y, por sobre todas las cosas, a una toma de decisiones incorrectas o a la incorrecta forma de manejar una falla.
Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Estos son todos accidentes que obviamente están en línea. Uno ingresa en el buscador y les va a aparecer muchísima información, ¿sí? Hoy en día hay varios sitios, tanto en español como en inglés, que trabajan este tipo de análisis de accidentes. En este caso, el accidente de British Midland del año 89 es un accidente en el cual la tripulación estaba acostumbrada a volar en una aeronave, ¿sí? Eh, un 747-400, perdón, un 747-300, y en el último año, como la empresa creció, ¿sí? Se habían adquirido el modelo 747-400, que tenía una particularidad de, de sistemas asociados a los motores con algunas diferencias. ¿Sí? En ese vuelo, básicamente, si buscan la información, tienen una falla del motor izquierdo, comienzan a tener humo en la cabina, ellos asumen que es un problema del sistema del aire acondicionado, y ellos estaban acostumbrados en el 747-300 que el aire acondicionado estaba asociado al motor derecho. ¿Sí? Entonces, cortan el motor derecho y disminuyen la potencia en el motor izquierdo para comenzar un descenso. Ellos estaban con algunas vibraciones en la aeronave. Al disminuir la potencia del motor izquierdo y apagar el motor derecho, obviamente sintieron que el avión estaba controlado, comienzan un planeo hacia un aeródromo alternado y empiezan en determinado momento, eh, configuran el avión, bajan tren, bajan flaps, y en determinado momento empiezan a quedar cortos, dan potencia del motor izquierdo que ellos pensaban que era el operativo, y en realidad se vuelve a reactivar la falla y a prenderse fuego, y terminan quedando cortos, y ahí en la fotografía inclusive pueden ver dónde impacta la aeronave. Bien, bien cerca de la pista. Hubo gente que pudo salvarse básicamente, pero fue un accidente que evidentemente fue afectado, tuvo una incidencia directa entre lo que fue el factor material, en lo que fue la toma de decisiones y el factor humano. Incidencia del factor medio ambiente en el factor humano, o sea, ¿qué es el medio ambiente? O también denominado el medio o el ambiente. Es el escenario en el que se desarrolla un vuelo. Entonces, acá podemos tener la incidencia, por ejemplo, de lo que son los factores meteorológicos: viento, lluvia, engelamiento, turbulencia, tormenta. Entonces, por ejemplo, en el tema del engelamiento y su incidencia en lo que son los distintos sistemas, por ejemplo, indicación de velocidad, ¿ok? Ahí tenemos varios ejemplos. Uno de los más conocidos, ¿sí? El accidente de Austral, en el año 97. Seguramente todos lo conocen, pero para hacer un breve resumen, tienen indicación de caída de velocidad, piloto comandante que estaba a cargo de las comunicaciones, estaban volando dentro de una gran tormenta, rumbo a Buenos Aires, primer oficial estaba volando el avión, es quien identifica la falla, hubo problemas de comunicación entre ellos, ¿sí? Comunicación interna. En determinado momento realizan la extensión de los SLAT, y el avión en realidad se encontraba a muchísima velocidad, exceden la velocidad máxima de extensión, tienen una falla material y sucede el accidente. Uno de los tantos ejemplos que podemos hablar de incidencia del factor material en el factor humano. Bien, el factor humano entonces, ese número, 75-80% aproximado que tiene la incidencia del factor humano, y que en el tiempo se ha sostenido, ¿sí? Por eso se dice que es el talón de Aquiles de la aviación. Nosotros como personas somos los operadores de los sistemas, pero bueno, cada uno de nosotros tenemos distintas capacidades, distintas limitaciones, debilidades, así como tenemos fortalezas
y tenemos distintas reacciones, también muchas veces dependiendo el momento, dependiendo el medio en el cual está sucediendo el hecho. Y como figura en la fotografía, el error es algo latente, ¿sí? Nosotros tenemos que manejar, recordando algunos conceptos como el concepto TEM, ¿sí? Threat and Error Management, diferenciamiento de los errores y las amenazas. Nosotros, ante determinada situación, sea por acción o por inacción, cometer un error que nos puede llevar a un incidente o un accidente. Esa frase que ustedes ven ahí, que es una frase que aparece en el libro sobre CRM, escrito por Daniel Pujol, ¿sí? No, nos muestra totalmente, en forma totalmente gráfica, ¿sí? Lo que representa el elemento humano para la actividad aeronáutica. O sea, somos el más flexible, el que más se adapta y el más valioso. Pero a su vez somos totalmente vulnerables, ¿sí? Y la imagen que aparece debajo, lo que nos muestra es en ese puntito rojo, un determinado número de accidentes que pueden ocurrir, pero que previamente se desarrollaron unos cuantos incidentes, ¿sí? Y un número mayor de errores humanos, ¿ok? Que tienen o son como consecuencia de lo que, disculpen que les voy a pedir si pueden apagar algún micrófono que está encendido, Es que está, el de Leonardo, me parece. si pueden silenciar el micrófono, disculpen. Leo, no sé si estás por ahí. Vos lo podés silenciar con los tres puntitos de arriba, azules. Y el chat que escucho también está abierto. Bienvenido Andrés, despachante de aduana. Sí, no lo veo acá para poder. Ah, y está Maxi también por ahí. Bien, ahí creo que se solucionó el sonido. Bien, respecto a, disculpen, vuelvo al anterior, ahí. Les decía, determinada cantidad de accidentes, mayor número de incidentes y un número mucho mayor de errores humanos que son provocados por diferentes factores. Por ejemplo, lo que es la cultura organizacional, la capacitación que tenga el personal, los factores personales de cada una de las personas, valga la redundancia, factores X que se pueden sumar, los procedimientos que, o los procedimientos que se utilizan, los procedimientos que se cambian o los procedimientos que faltan eh, mejorar o implementar. El diseño, por ejemplo, diseño de aeronave, como en el ejemplo que veníamos recién, de la falla de motor, o distintos aspectos organizacionales, hasta el punto de vista de la motivación del personal, por ejemplo, como se dice, el ambiente que hay en la empresa, ¿sí? Hablando de una empresa de aviación. Respecto a lo que es el porcentaje de accidentalidad, o la incidencia, mejor dicho, de los factores humanos en la accidentalidad, estas gráficas son bien claras, ¿sí? Eh, como a lo largo del año, de los años, al principio ya del primer vuelo de los hermanos Wright, las causas técnicas fueron disminuyendo poco a poco a medida que fueron mejorando las aeronaves, los materiales, ¿sí? Y como el factor humano, a pesar de la mejora, de la evolución de la tecnología, fue aumentando y se ha mantenido, ¿sí? En algunos momentos ha bajado un poco, pero en determinado momento vuelve a suceder. Y es repetitivo, es algo que se repite en el tiempo. Bien, aquí tenemos otro ejemplo de cómo el factor humano puede llevarnos a un accidente, ¿sí? En este caso, el conocido accidente de la empresa Shermanwings,
donde el primer oficial, bueno, desde el punto de vista psicofísico, ¿sí? No fue detectado un determinado problema que tenía. Los procedimientos también en ese momento permitían que un piloto pudiera quedar solo en la cabina. Después de ese accidente se cambió, ¿sí? Hoy en día un comandante quiere ir al baño, ¿sí? Tiene que comunicarse con un asistente de vuelo que venga, acompañe al primer oficial de la cabina para que el primer oficial no quede solo, ¿sí? O sea que sí será importante y se habrá que trabajar en el factor humano. Definitivamente somos elementos complejos, ¿no? Porque además esto es simple, no todos nos levantamos igual todos los días. Eh, y no es solo eso, porque como estamos en interacción con otros seres humanos y estamos en un entorno que varía día a día, ¿sí? Y que o puede cambiar el factor material, porque estamos comenzando a volar otra aeronave, o cambia el entorno desde el punto de vista del factor medio ambiente, la meteorología, ¿sí? Tenemos este, una relación que cambia constantemente. En el caso de, obviamente, una línea aérea, esto es mucho más amplio, más difícil, pero es totalmente aplicable a lo que puede ser una escuela de vuelo o a cualquier lugar donde nosotros desarrollemos nuestra actividad, ¿sí? Aquí dentro de nuestro público, el día de hoy que tenemos la suerte de que nos acompañen, tenemos desde piloto de línea aérea, ¿sí? Instructores de vuelo, pilotos o pilotos instructores. Tenemos pilotos que se Hola, desarrollan en el ámbito agrícola. O sea, vengo tempranito. Bomberos. hola, agradezco si pueden silenciar. ¿Y hablas de tempranito? ¿Eh? ¿Abrieron tempranito? Bueno, siempre. ¿A las 5? ¿Eh? Ah, siempre no, porque pasaba alguna vez. Ojo, Andrés, que estás abierto. Bien, disculpe que lo silencié, pero bueno, así podemos continuar. Bien, les decía, en todos esos ámbitos, ¿ok? Estamos en interacción con otras personas, ¿sí? Por más que después en el avión vayamos a estar solos, como puede ser el caso de un piloto agrícola, ¿sí? Pero estamos en interacción con un equipo de trabajo abajo, o un instructor que está con un alumno, o un piloto que sale con otro piloto, o que sale con otra persona que lo está acompañando, los controladores aéreos, personal en tierra, ¿ok? O ni que hablar en línea aérea, donde ya tienen un trabajo de equipo en cabina y con el resto de la tripulación que acompaña en la cabina de pasajeros. Aquí algunos porcentajes también que ya especifican en cada una de las áreas. Si nosotros observamos acá, entre piloto y copiloto suman un 50% de lo que son los accidentes provocados por error humano y en el resto la incidencia de los otros factores que pueden eh, tener incidencia. Eh, Bien, como les decía, no todos los errores son provocados por el piloto o los pilotos. Obviamente, el piloto es el que está tomando las decisiones en esa cabina, pero si, por ejemplo, lo llevamos al accidente que veíamos de la aeronave que no llega a la pista y tiene la falla de motor, en ese caso hubo una falla a nivel organizacional que no previó una formación o un entrenamiento adecuado para esas tripulaciones y que tuvieran claro que ese modelo de aeronave tenía diferencias con la aeronave anterior, ¿sí? Bueno, eso es algo, uno de los conceptos, de los tantos conceptos que hay que tener claro, que cada vez que uno realiza una transición a una aeronave, tener claro los aspectos técnicos y limitaciones de la aeronave es algo fundamental. Dentro de lo que son los factores humanos,
¿sí? Tenemos tres categorías, ¿ok? Lo que son los factores físicos, fisiológicos y psicológicos, y que normalmente en las empresas se estudian por grupos que son interdisciplinarios y trabajan en esos temas y deben trabajarse. Un modelo de los que se trabaja es el conocido modelo Shell, ¿sí? También seguramente conocido por la mayoría de ustedes, donde tenemos, por un lado, lo que es el software, que es todo lo que es el soporte logístico. Ahora que vamos a ampliar un poquito cada uno de estos temas. El hardware, todo lo que es el soporte físico, el environment o el entorno, y luego el liveboard, que sería podemos llevarlo al piloto, por decirlo de alguna manera, y todo el resto de los elementos humanos que se relacionan con él. Eh, Básicamente dentro del software podemos hablar de todo lo que son reglamentaciones, procedimientos, las checklists, ¿sí? Que debe cumplir la persona. El hardware, por ejemplo, lo que es la parte física, que podemos asociarlo a la aeronave. El environment, el medio donde se desarrolla, normalmente con la incidencia de lo que es la meteorología o inclusive también el clima social, eso es muy importante, y el labor, el elemento humano, ¿sí? Ese piloto en relación con todas las otras personas que actúan en el ámbito aeronáutico, ¿sí? Lo que se denomina el personal aeronáutico, ¿sí? Desde el jefe de la empresa a el controlador de tránsito aéreo. Buenas tardes, Silvana. Bienvenida. Eh, el elemento humano, ¿sí? En cada una de sus áreas. Algunas características de lo que es el elemento humano, bueno, tiene una determinada tamaño y forma física, el lugar de trabajo donde se desempeña, el equipamiento que posee, algunas necesidades fisiológicas, ¿sí? Que debemos tomar en cuenta, distintas características que aporta cada una de las personas, el tratamiento de la información que realizan esas personas, determinadas características de la persona, personalidad, etcétera, y las tolerancias ambientales que tiene que tener ese piloto, por ejemplo, en la cabina, temperatura, la altura que está volando, la humedad, el ruido, todo, ¿ok? Dentro de esa relación el elemento humano, ¿sí? Nosotros tenemos que trabajar, sobre todo trabajar cada uno de nosotros en mejorar lo que son todas las debilidades o las áreas de oportunidad que tengamos, ¿sí? Y fortalecer aún las fortalezas, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Es fundamental en algunas áreas como la relación interpersonal, las comunicaciones, tanto verbales como no verbales, como decimos, lo que se llama la psiconeurolingüística, ¿sí? Nosotros con nuestros gestos transmitimos mucho más con lo que decimos. La disciplina de trabajo, el liderazgo, el saber trabajar en equipo, en cooperación, ni que hablar dentro de una cabina, ser proactivo, ¿sí? Y también y por sobre todas las cosas, en el análisis personal de todos esos factores que nosotros podemos tener y que nos suman a lo que es la actividad. Hay una fotografía de Daniel Puyol, y con esta frase tomar en cuenta, ¿sí? De que si nosotros no estamos dispuestos, ¿sí? Creo que es excelente esa frase, de que si nosotros no estamos dispuestos a considerarnos a nosotros, ¿sí? Y cuáles son nuestras actitudes y hacer los cambios positivos para mejorar nuestro desempeño profesional, es difícil que podamos sumar desde el punto de vista de la práctica de tener un buen CRM o un gerenciamiento de los recursos en ese equipo de trabajo. Bueno, bien, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Venimos bien? Perfecto. Yo tengo un par de preguntas paradoras capaz, porque los quiero escuchar porque están todos demasiado calladitos, están como en misa, y yo le quiero preguntar
a aquellos que ya aprendieron a volar o que están aprendiendo, ¿no? Ojo, Vicky, que quedó muteado y no te estamos escuchando, por lo menos. ¿Ahora sí me están escuchando? Ahora sí, gracias por avisar. Un par de preguntas disparadoras que los invito porque les decía que los veía muy sentados y son muy 7 menos 20 y los quiero escuchar un poco, queremos escucharle las voces, ver qué están pensando y esto es interactivo, como les decíamos, así que los invitamos a participar. Preguntaba, por ejemplo, si pudieran volver el tiempo atrás, ¿no? Y teniendo en cuenta este tema de factores humanos y todo lo que venimos hablando, y se pudieran dar un consejo a ustedes mismos cuando eran alumnos piloto, cuando empezaban, ¿no? ¿Cuál sería? O supongamos que están volando y de repente el copiloto de la línea empieza a hacer algo raro, de la línea o del vuelo, que sea. ¿Qué señales les harían pensar que, no sé, hay que sacarle el café o hay que sacarle algo antes que comete un error grave, por ejemplo? O si alguna vez han tenido un momento que sea, ups, en la cabina, que después se haya convertido en una gran lección sobre factores humanos para ustedes, en lo personal, porque creo que todos hemos tenido uno, ¿no? El que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Yo puedo decir algo. Claro. Este, yo creo que lo que vos decís de la pregunta o qué te consejo se daría a uno cuando arrancó a volar o empezó el curso. Yo hace 12 años que terminé el curso de piloto privado y una de las cosas que yo me diría a mí mismo del pasado que por bastante tiempo creí que uno uno, ¿cómo es? Es muy factible que no te pase nada. Uno se imagina que no te va a pasar nada en la aviación. No sé por qué eso, porque la aviación es recontra segura, eh, y uno se imagina que no le va a pasar nada en ningún aspecto. Y después un poco de la experiencia o el tiempo que uno lleva desenvolviéndose en la actividad aeronáutica te demuestra que no es tan así. Y bueno, y que cometemos errores, ¿viste? Y después que pasa un tiempo también volvés como a cero, a creer que no cometes errores. Como ser humano, digo, ¿no? Errores desde dejar un tapón de combustible abierto, a salir con las calzas puestas, a omitir un procedimiento en la lista de chequeo y son cosas que pasan, digo, y después decís, pero a mí no, ¿cómo me pasó esto? Y las cosas pasan, y de hecho a veces te pasan hasta dos veces la misma cosa. Y no solo en el ambiente aeronáutico, ¿no? En cualquier ambiente, digo. No sé por qué se da eso que en la aviación creemos que somos, ¿viste? Somos todo perfecto, hacemos todo perfectos. Y no es Eso así. justamente, Joaquín, desde este punto de vista está estudiado, ¿no? Los pilotos tienen un poco ese complejo de Dios, que a veces se sienten invencibles por estar ahí arriba, ¿no? Un poco como un poco místico, inclusive, ¿no? Pero, viste, es como que hay señales que delatan de repente que un piloto tiene ese complejo de Dios, ¿no? Yo nunca me equivoco, el ATC tiene la culpa. ¿Por qué voy a seguir la lista de chequeos si la hago todos los días? ¿No? Yo haciendo una prevuelo salí con las calzas puestas, o sea, me tuvo que venir a sacar cuellito. Sucede, y hacía la Sí, lista todos los sí. días. Porque ese día de repente no sé, estaba pensando en X cosa. Esas cosas pasan.
Pero ese complejo de Dios que vos estás hablando es tal cual así, está escrito en la literatura, así como lo estás diciendo vos, tal cual. Exacto. Muy bien, bueno, muchas gracias, Joaquín, por tu aporte. Seguramente cada uno de nosotros, más allá de la experiencia que uno puede tener, tenemos más de una historia para contar, ¿sí? Yo siempre digo que estaría bueno comenzar a anotarlas, ¿sí? Más allá de tenerlas en la memoria, para poder transmitirlo, porque creo que de eso se trata la seguridad de vuelo, ¿sí? El transmitirles a otros nuestras experiencias. Acá con lo que hemos tenido la oportunidad de compartir clases, yo siempre les digo, por ejemplo, en más de alguna área, pero en particular, pero en la desorientación espacial, por ejemplo, que siempre les comento algún síntoma de algo y siempre les digo, bueno, mire, esto me pasó en tal momento, o esto les puede pasar, o inclusive, no sé, alguna falla, como por ejemplo que falle el velocímetro, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos que me ha pasado de practicar la falla de velocímetro en vuelo y que de repente, capaz que alguno pronto dice, no, pero nunca te puede fallar el velocímetro. Bueno, ya, Nunca never know. nunca puede fallar el velocímetro. Y bueno, lo bueno es que después me van llegando los videos de, mirá, a ver si te resulta conocido esto. Claro, sí, te dicen una cosa, pero tu cuerpo te está diciendo otra. ¿No? O ¿Quién lo sea, vas a creer? No, o sea, y el tiempo otra cosa, lo de la falla del velocímetro, o sea, el tiempo que te lleva a darte cuenta de que hay algo a mí me pasó hace poquito salir a volar, me falló el velocímetro no sé cuánto tiempo, che, acá hay algo raro, ¿qué me está faltando? Y el velocímetro estaba en cero, o sea, y pequeño son detalle. 30 segundos, viste, que demorás, che, algo no me cierra acá, viste. Y Eso es bueno, factor humano también, esos 30 segundos que vos llevas en darte cuenta. por eso yo siempre le digo, cuando tenemos las clases o las charlas, que la película Sully es tan buena, o sea, es excelente realmente, porque cuando a ellos los quieren matar, porque como era un error, como que era un error haber ido y poner el avión en el río, y Sully les dice, sí, pero no están tomando en cuenta un factor fundamental que es el tiempo de reacción que te lleva a darte cuenta qué falla tenés, qué vas a hacer, y yo le sumaría de que lo vas a hacer una vez sola, sobre todo si te fallan los dos motores. Entonces, por eso, eh, esto que estamos haciendo, el transmitir o el refrescar información, refrescar conocimiento y que después hay que complementarlo con entrenamiento. Digo, básicamente de eso se trata, ¿sí? Que bueno, eso lo voy a dejar para el cierre, que va a ser como una frutilla de la torta, ¿sí? Bien, continuamos. Respecto a lo que son las checklists, un elemento fundamental eh, a la hora de volar, igual que todos los procedimientos estándares que estén establecidos para la actividad de vuelo, tanto previo al vuelo como durante el vuelo, ¿sí? Y posterior al vuelo también. Eh, Desde el punto de vista de la interacción del hombre y la máquina, bueno, lo que les decía hoy y lo que constantemente yo les digo, cuando vamos a hacer la transición o comenzar a volar una aeronave nueva, por más simple que parezca, tenemos que amigarnos con el manual. Tenemos que conocer al detalle los límites operacionales. Tenemos que saber, tener en la cabeza, bueno, esa aeronave, cuánto precisa para despegar, cuánto precisa para aterrizar, capacidad de combustible, etcétera. ¿Sí? Eso lo tenemos que saber, ¿sí? Y estar al tanto de lo que son los, los avances tecnológicos o los cambios que pueda tener en esa aeronave y los procedimientos asociados que puedan venir como consecuencia de ese cambio tecnológico. Siempre tenemos que estar en una actitud vigilante, ¿sí? Bien. Bueno, como les decía, primer punto cerrado acá, lo que son las generalidades, y vamos a pasar a la segunda, que son las limitaciones, ¿sí? Eh, Seguramente conozcan los videos de AOPA, ¿sí? Que es una asociación estadounidense que realiza análisis de accidentes. Si no, búsquenlo en YouTube.
hace análisis de accidentes y también y cuenta historias de pilotos que tuvieron accidentes, ¿sí? En las cuales, y no son accidentes del 70 o del 80, son accidentes de hace muy pocos años, ¿sí? Y en los cuales no se estaban volando aeronaves viejas, se estaban volando aeronaves realmente modernas y en los cuales los errores que se cometieron fueron errores básicos, ¿sí? Así que a tomar en cuenta eso. Dentro de las limitaciones, ¿sí? Nosotros, bueno, en particular, Papa Charlie Flight School, todos los cursos, nosotros le damos mucha importancia, pero en particular a la parte de curso de vuelo y entrenamiento de vuelo por instrumento, para nosotros es algo fundamental, ¿sí? Sobre todo desde el punto de vista de el mantenimiento del entrenamiento. Y ahí tenemos una de las grandes limitaciones, como es el tema de volar en condiciones instrumentales o peor, el volar a medias, ¿sí? Que si empezamos a preguntar seguramente más de alguno le debe haber pasado el hecho de haber estado en ese estado de empiezo a perder las referencias del terreno, no, ahí mejoró, ahora empeoró, y empiezo a meterme cada vez más, y en determinado momento cuando quiero correr estoy volando o sobre una capa sin referencia del terreno, o lo que es peor, dentro de una capa, ¿sí? Algunos factores a tener en cuenta dentro de lo que son las limitaciones, ¿sí? O factores que nos pueden limitar a la hora de volar, ¿sí? Como son la meteorología, ahora vamos a hablar de cada uno de estos temas, la meteorología, la aeronave y su equipamiento, el control de tránsito aéreo, el estado psicofísico, las calificaciones, lo que es el balance experiencia-entrenamiento y lo que nos puede llevar a una de las tantas consecuencias, pero que yo entiendo que es la principal, que es la desorientación espacial, que no solo pasa en condiciones instrumentales, ¿sí? Bien, de lo que es la meteorología, bueno, el factor determinante, ¿sí? Que es ese cambio de pasaje de condiciones visuales a el vuelo a medias, ¿sí? Hasta el ingreso en condiciones instrumentales, ¿sí? Donde vamos perdiendo visibilidad o algún otro factor como puede ser la turbulencia, ¿sí? Desde el punto de vista de la aeronave, el equipamiento que tengamos disponible, ¿sí? Desde las aeronaves más simples a las aeronaves más complejas, ¿sí? Tenemos acá en el auditorio la suerte de tener pilotos que están en ese momento, ¿sí? Están haciendo esa transición, ¿sí? Teníamos ahí a Bautista que podíamos ver atrás toda la cabina ahí en su cuarto de estudio, ¿sí? Es fundamental el tema de hacer sillas, como se dice, ¿sí? Y la planificación previa al vuelo, eso es algo fundamental. Ese va a ser otro de los temas que vamos a tratar en el año. El tema vamos a dedicar un vuelo específico, un briefing específico a lo que es la planificación de vuelo. Vamos a pedir a Oti que se está ahí que muestre. Está in situ. A ver si lo vemos por ahí. ¿Dónde está? Acá estoy, acá Allá estoy. Mostrale, Bauti. de fondo ahí aparece la cabina. Ahí está, acércate un poco más, ¿lo ves? Pará que me acerco. Lo estamos haciendo trabajar a Bautista. Están haciendo laburar un poco. Contá un poquito, a ver, de ese equipo, Bautista. Está muy bueno. ¿Dónde lo tenés? ¿En una ventana? Sí. Tengo una ventana, sí. Bueno, ese es del Airbus 320, ¿no? Sí, Es un poco más grande que el del 150. pero poquito nomás. Un poquito. Entran dos de todas formas, entran dos ahí atrás. Buenísimo, muchas gracias, Bautista. Una parte del viaje. Pero no te conté mucho. Bueno, bien. Sí. Bien, continuamos. Dentro de los factores que pueden tener incidencia en lo que es el factor humano, las comunicaciones. Cuando hablamos de comunicaciones, ¿sí?
no solo lo que son comunicaciones externas, ¿sí? O sea, piloto, control de tránsito aéreo, sino que son las comunicaciones internas, dentro de la cabina. Ese tipo de comunicaciones también hay que trabajarlas y es un tema de trabajo en equipo que obviamente cuando uno pasa a cumplir funciones específicas, como puede ser línea aérea, para eso se realizan cursos específicos como el MCC, ¿sí? De trabajo en equipo, ¿sí? Para tripulaciones de tripulación múltiple. El estado psicofísico. A ver, eh, el hecho de mantener un estado físico aceptable, ¿sí? Y bueno, acá no pretendemos que todos seamos deportistas, pero sí mantenernos en un estado físico en el cual mantenemos algún tipo de actividad física, por más básica que sea, una alimentación correcta, así como el estado psico, ¿sí? La parte emocional es muy importante, ¿sí? Como siempre hablamos, es difícil el desconectarse, ¿sí? De la realidad personal, sea por temas de relaciones personales, temas económicos, etcétera, ¿sí? Que todas esas cosas tenemos que tratar de, bueno, evitar de que ingresen a la cabina con nosotros. Es algo que en lo personal creo que es algo que también hay que entrenarlo y que se puede controlar, ¿sí? Para tratar de abrir ese paréntesis desde el momento que, bueno, la cabeza en el vuelo, realizamos el vuelo y después nos ocupamos de todo lo que viene. El mantenimiento o la adquisición o el mantenimiento de lo que son las calificaciones, ¿sí? El vuelo instrumental. En lo personal, eh, para mí representó el hecho de, bueno, otro mundo, ¿sí? Después de tener la habilitación de vuelo por instrumentos y el mantenimiento de esa habilitación, creo que da una seguridad mucho más completa a la hora de realizar el vuelo, ¿sí? O sea que al no tener esa habilitación, también se toma como una limitación. Bien, ya nos queda poquito, estamos a punto del cierre. El tema candente del año. Y sí, acá hay un tema muy importante, ¿sí? Vamos a, bueno, primero, todo lo que es la parte de conciencia situacional, lo vamos a tratar en un tema específico, ¿sí? En uno de los briefings específicos, porque, bueno, es muy importante el tema de encontrarnos, o sea, de conocer y aprender a controlar todo lo que viene ocurriendo, lo que está ocurriendo en este momento y lo que puede llegar a ocurrir. Y todo eso también hay que entrenarlo, ¿sí? Obviamente, si nosotros tenemos un mayor nivel de experiencia y de entrenamiento, vamos a tener un mejor criterio, una mejor aplicación del juicio para poder tomar decisiones, que en definitiva en la toma de decisiones es donde pueden estar esos errores, sea por acciones o por inacciones. ¿Y por qué el recuadro de abajo de vigencia? A ver su competencia. No sé si todos lo tienen claro, pero bueno, la idea es aclararlo acá, ¿sí? Básicamente la vigencia es un concepto que habla sobre estar legal para volar. Por ejemplo, hoy en día el mantenerse vigente es el mantenimiento de la experiencia reciente. 3 despegues, 3 aterrizajes en los últimos 90 días para vuelo visual, diurno, nocturno. En el caso de vuelo con instrumentos, 6 horas en los últimos 6 meses, 6 aproximaciones. Eso es lo legal, ¿sí? Que sería como cuando uno realiza un curso de vuelo, llegar a los mínimos aceptables para llegar a un nivel satisfactorio, pasar por un vuelo de chequeo de pericia y poder aprobar el curso. Pero hay una gran diferencia con lo que es la competencia. La competencia no es competir con alguien, sino que este concepto de competencia está asociado a la capacidad que tengo yo para desarrollar un vuelo, ¿sí? Obviamente el nivel de entrenamiento incide mucho en el nivel de competencia que yo tengo. Uno puede tener
muchas horas de vuelo, pero si en el último tiempo, dígase los últimos 6 meses, no ha realizado vuelos de entrenamiento o vuelos reales, por ejemplo, de vuelo por instrumentos, bueno, ahí estamos hablando de un nivel de competencia bajo, por más que tengamos un nivel alto de experiencia. ¿Ok? O sea que la idea es, primero, dejar en claro la diferencia entre estos conceptos, vigencia y competencia. ¿Ok? Luego, que eso es algo que hay que trabajarlo, en particular, Papa Charlie Flight School este año vamos a trabajar bastante en eso. La idea es tener un contacto con todos ustedes eh, para poder mantener ambas, ¿sí? La vigencia y el nivel de competencia adecuado, para que obviamente todo eso incide directamente en lo que es el nivel de la seguridad operacional. O sea que la idea es llevar de cierta forma un control de todo lo que es la actividad de vuelo y obviamente ponernos a las órdenes para de alguna forma, sea mediante repasos teóricos, mediante vuelos en el simulador de vuelo, que la idea es potenciar la actividad en el simulador de vuelo, así como en las diferentes aeronaves que, bueno, afortunadamente tenemos la posibilidad de volar aquí en Papa Charlie. Así que bueno, con esa aclaración, vamos al último punto, el tema de la desorientación espacial. También es otro de los temas que vamos a tratar en forma específica. Es un tema que nosotros lo damos en todos los cursos. En lo personal, es un tema que me apasiona realmente. Viví varias situaciones de desorientación espacial. Y realmente creo que es muy importante ahondar en el tema, en algunos casos, aunque sea repetitivo, volver a refrescar los conocimientos y si podemos potenciar nuestro entrenamiento y todo eso va a ser en beneficio de un mejor nivel de seguridad operacional. Así que bueno, de esta forma estamos llegando al cierre. Los dos puntos que tratamos, las generalidades y las limitaciones a nivel de factor humano. El objetivo, bueno, esperamos haberlo cumplido, de poder hacer una puesta a punto de lo que va a ser el trabajo en el año, ver algunos de lo que son los elementos que pueden afectar desde el punto de vista al factor humano. Y bueno, recordar de que esto es la punta del iceberg, ¿sí? Debajo hay toda una serie de cosas que hay que trabajar. Nosotros acá trabajamos desde el punto de vista de la instrucción, pero hay mucho para hacer, ¿sí? Y cada uno de ustedes seguramente dentro de su ámbito de trabajo, porque acá no somos todos pilotos, tenemos la suerte que nos acompañe, por ejemplo, Silvana, que esté Lore, ¿sí? No logro verlos a todos acá, pero digo, no somos todos pilotos, pero todos tenemos algo para sumar, ¿sí? Voy a dejar de compartir la presentación. Quiero compartir algo. Uno Está es, silenciada. pero me están escuchando por el tuyo, parece. No sé. Les quiero compartir, no sé quién va a estar por la vuelta el día de mañana, pero el día de mañana va a haber una actividad de vuelo nocturno que los voy a invitar, les voy a pasar el flyer por acá. Sí, les pedimos que si quieren venir, bueno, que nos lo hagan saber, son bienvenidos. Sí, el briefing previo es como siempre obligatorio por un tema de seguridad. Sí, la idea es hacer uno por mes. Sí, vamos a estar publicando las fechas. Sí, y les vamos a estar compartiendo por acá, como dijo Gerardo, por el chat mismo del Zoom antes de que nos vayamos, el manual de CRM que comentabas al principio. Así porque Joaquín lo pidió especialmente. Agradecerles a todos por la presencia. La verdad que esta es una modalidad nueva que estamos implementando. Gracias, Gerardo, por tu disertación. La verdad que brillante, como siempre. Le mete una onda bárbara y gracias a todos ustedes por darnos un ratito de su tiempo. Así que la próxima vez que tengamos briefing,
Vamos a estar anunciándolo por redes también y en los grupos, ¿sí? Así que los esperamos a todos en la próxima. Así que bueno, con eso, no se vayan que hoy vamos a compartir el manual por acá. Y el que quiera sumarse a vuelo nocturno, ¿sí? Está ahí justamente el flyer. Muy bien, excelente. Bueno, ¿alguien que quiera aportar, hacer algún comentario? Yo si puedo. Sí, sí, por favor. No, agradecer bueno, por la charla, porque estuvo muy buena. Y creo que es un tema que personalmente yo nunca lo he tocado, tema de factores humanos. Si bien se da en los cursos de piloto privado, instrumento comercial, es un tema a tratar porque es complicado, porque por más que uno tenga todo correcto, esté bien de la cabeza, bien físicamente, intente planificar todo bien, siempre hay un mínimo detalle que te puede variar todo el tema de vuelo. Y bueno, por eso es bien complicado. Además de intentar estar bien en todos los sentidos, siempre alguna cosita puede pasar. Y bueno, ahí entra en juego lo que es la toma de decisiones, que también hay que tenerlo bien consciente de eso. Muy bien, excelente, Rodrigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos, la verdad, un placer. Eh, y bueno, a estar atentos. El mes que viene vamos a ir con el segundo briefing. Ahí en el chat compartí el manual de CRM. Si no, bueno, no sé si todos están en el grupo de comunicaciones o cualquier cosa está el teléfono de la escuela, el celular, o bueno, la mayoría se contacta o con Sebastián o bueno, conmigo también. Y bueno, estamos a las órdenes y muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos. Que pasen muy bien. Abrazo para todos. No, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Buenas noches para todos. ¿Ves el manual, Joaquín, especialmente para ti? Veo el manual, y vos sabés que yo en parte al tema del CRM, yo he tratado de elaborar alguna diapositiva o algún material específicamente de CRM en la aviación agrícola. De hecho, de una empresa me pidieron que hiciera algo de CRM para orientarlo a la aviación agrícola, porque viste que siempre está pensado en tripulaciones o bueno, yo qué sé, algún tipo de vuelo más, no específicamente en el vuelo agrícola, pero nosotros en la aviación agrícola tenemos mucho trabajo en equipo con personas, ¿no? Y hay mucha comunicación, o a veces, por ejemplo, el productor te habla, no sé, es brasilero y te habla en portugués, el apoyo, por ejemplo, el apoyo terrestre es paraguayo y no, la comunicación ya es distinta. Entonces es como un mundo aparte y la verdad que a mí me recontra interesó elaborar algo solamente para la aviación agrícola de CRM. De hecho lo hice, lo empecé haciendo en diapositivas chicas
pero no llegué a hacer un manual, porque en realidad también entiendo que tendría que tener algún conocimiento o alguna psicóloga que me ayude a hacerlo, ¿viste? Pero he elaborado sí algunas diapositivas de CRM orientándolo a la aviación agrícola. Buenísimo, está buenísimo. Todo lo que sume, espectacular. Si me disculpan, voy a parar la grabación. ¿Sí? Sí, yo me despido que tengo introductorio de vuelo.